El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Hoy vamos a poner el foco en este foro de la inversión en los ahorradores más conservadores o en la parte más conservadora de cualquier cartera, que debe incluir siempre, por diversificación, por descorrelación y también por liquidez, pues vehículos de renta fija a corto plazo. Me acompaña David Ardura, que es director de inversiones de Finaccess Value. David, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola Susana, buenos días. Hoy estamos viendo mucha volatilidad en estos días y mucha tensión en la renta fija, pero ¿es especialmente esa tensión en los plazos largos, no en los cortos? Sí, eso es. Al final estamos viendo mucha volatilidad en general con el conjunto del mercado, pero esa tensión no es tanto en los plazos cortos, donde quizás las cosas están más claras, sobre todo en el caso de Europa, sino también sobre todo en los plazos largos, porque es los que te reflejan esa mayor incertidumbre, te reflejan esa mayor prima de plazo por ese mayor incremento del riesgo que vemos, no solo por el riesgo inherente al mercado, sino también pues por todo lo que estamos viendo, ese esfuerzo fiscal que van a hacer los países o que están haciendo los países, esa mayor emisión de deuda que, por ejemplo, necesita Estados Unidos para poder seguir refinanciando ese déficit de casi ya el 7%. Todo eso hace que se eleven los tipos a largo y que sea donde mayor volatilidad y mayor movimiento estamos viendo. Los plazos cortos están bastante más anclados, la verdad. Porque los plazos cortos, ¿qué es lo que mueve a los plazos cortos? Pues sobre todo la política monetaria. Entonces, en ese caso, si vamos a Europa, pues lo que vemos es que tenemos un camino bastante marcado, porque además las condiciones así lo permiten, es decir, lo hemos hablado muchas veces, pero en Europa lo que tenemos son varios factores deflacionarios que están presionando esa inflación a la baja, pues como son la subida del euro, como es la bajada del precio de la energía, aunque ahora ha repuntado con todo este tema geopolítico, como por ejemplo esa menor demanda global o esa mayor debilidad de la demanda global, que también en economías tan abiertas como puede ser la alemana, pues también te presiona la inflación a la baja. Todo eso permite que el BCE pues siga rebajando los tipos, siga marcando un poco ese camino de rebajas de tipos, que posiblemente esté ya muy cercano a la pausa, pero nos ha llevado esos tipos a corto plazo a niveles relativamente bajos. Sin embargo, en Estados Unidos hay mucha más incertidumbre, porque al final es todo lo contrario. Al final los aranceles suponen un impacto importante de inflación, al menos en un primer momento. Luego habrá que ver si hay efectos de segunda y de tercera ronda, pero en un primer momento te eleva la inflación. Y eso no está permitiendo que la Fed continúe con las bajadas de tipos que inició el año pasado. Y ahí hay una gran divergencia entre los dos lados, entre Europa y Estados Unidos. Y eso mantiene los tipos a corto plazo algo más elevados. Pero en el caso de Europa está mucho más marcado y mucho más claro, ¿no? ¿Qué es lo que aporta a una cartera un fondo de renta fija a corto plazo? Bueno, lo primero que aporta es que te permite diversificar, te permite mantener esa liquidez que todas las carteras tienen, algunas más, otras menos, depende un poco también del tipo de inversor, pero mantienes esa liquidez invertida en activos que en general son más rentables que lo que podría ser tenerlo simplemente en la cuenta corriente, ¿no? Y además te permite mantenerlo en activos pues con una diversificación más elevada, con una mayor rentabilidad. Dependiendo si eres un cliente minorista, pues también tienes beneficios fiscales que a lo mejor no tienes en un depósito, por ejemplo. Entonces yo creo que son muchas pequeñas ventajas que hace que el producto sea muy atractivo para cualquier cartera. Vosotros tenéis el Finaccess Renta Fija Corto. ¿Qué tiene por dentro y cómo lo está haciendo? Bueno, pues lo está haciendo bastante bien. El año pasado fue casi un 4%. Este año, en lo que llamamos de año, pues estamos hablando de un 1,42. Esperamos acabar el año, si los tipos se mantienen en estos niveles y no tenemos ningún repunte inesperado, pero acabaremos el año en torno al 2,85, 3%.
y está formado principalmente por renta fija corporativa, porque al final, investment grade, eso sí, porque al final es lo que nos da ese extra de diferencial, que en el caso de esta cartera, sobre la letra 6 meses, pues estamos hablando de casi 100 puntos básicos, y nos da ese diferencial de rentabilidad que luego perciben los partícipes. Y el fondo es muy sencillo de explicar, al final tiene un 75% de renta fija corporativa investment grade, y luego tiene en torno a un 25%, algo menos, de pagarés de empresas que conocemos bien, que son empresas cotizadas, que se puede hacer un buen análisis de crédito, que te da la certidumbre de saber que estás en activos de calidad, y que también te aportan un extra de rentabilidad sobre lo que te puede dar una renta fija corporativa quizás más líquida, por decirlo de alguna manera. Y en esa combinación pues estamos hablando de una rentabilidad interna pues del 2,88 a día de hoy, ¿no? Entonces es bastante más elevada de lo que te puede dar la letra en ese plazo. ¿Cómo seleccionáis las distintas emisiones que componen la cartera? ¿Cómo es el proceso? Bueno, nuestro proceso siempre en todos los fondos que gestionamos es de arriba abajo. Primero intentamos entender el mundo, establecemos un poco la situación macro y luego vamos bajando. Y en el caso de este fondo, al final la capacidad de actuación es muy sencilla, porque puedes tener activos entre una duración de muy, muy cortito plazo, de 0,1 a duraciones de 12 meses. Y en ese plazo del año, pues es donde seleccionamos los activos. Y a partir de ahí, pues hacemos el análisis de crédito de cada uno de los activos que tenemos dentro de cartera, dentro de cada uno de los 75 bonos que componen la cartera, y intentamos buscar activos que nos aporten algo, que básicamente nos den un extra de rentabilidad sobre comparables, un extra de rentabilidad sobre la curva de deuda pública, por supuesto, que tengan sentido entre sí, es decir, no tener todos los riesgos focalizados en un único sector o en sectores que tienen características similares y que se comportan de manera similar. Y con todo esto, pues lo que hacemos es componer el conjunto de la cartera, donde el análisis de crédito también es clave, es decir, el saber que estás encima de activos de calidad y de donde podemos tener seguridad en el retorno de nuestro dinero, ¿no? ¿Es gestión activa? Siempre, sí, porque al final, aunque sea un fondo de corto plazo, donde la mayoría de activos se llevan al vencimiento, sí que intentamos encontrar las oportunidades, aprovechar los bonos que han subido mucho para cambiarlos por otros que tienen más potencial. Bueno, pues ahí intentamos tener una gestión activa y encontrar cosas que realmente aporten a la cartera, que sean diferenciales. Me has dicho que el año pasado una rentabilidad del 4,5%. Para este año, o sea, ¿qué rentabilidad lleváis y con qué volatilidad? Pues mira, con una volatilidad muy baja de 0,13. Prácticamente es inexistente la volatilidad, y incluso los peores momentos que ha habido este año, que ha habido repuntes de volatilidad importantes, como bien sabes, el fondo se mantiene en esos niveles de volatilidad, y a día de ayer íbamos como un 1,42 de rentabilidad. Entonces es muy difícil saber con certeza cómo vamos a acabar el año, pues porque todavía queda medio año y pueden pasar cosas, pero la rentabilidad interna de la cartera ahora mismo es del 2,88, con una duración de 0,6, pues más o menos podemos hacer los números. Muy bien. Pues David Ardura, desde Finaccess Value, gracias por la estrategia, por los argumentos y que tengas buen día. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias, Susana. Un abrazo. Adiós, chao, chao.